Ajá, y entonces entramos a esta mirada rápida. Por aquí habíamos encontrado un cuadrito desarrollado por Juan Carlos Vegas, en el que, por ejemplo, miren, ¿no? Acá, un mapeo de cadenas por región, por ejemplo, ¿no? Habían identificado en Amazonas 6, que ocupaban un total de 3.086 hectáreas, ¿no? Que producían 1.528 toneladas, ¿no? Y en el que estaban involucrados alrededor de 7.600 pequeños productores, ¿no? Actores directos. En Ancash, 6 cadenas, y esto con relación a un trabajo que habían hecho para el Ministerio de Agricultura, ¿no? Más o menos, esto estamos hablando antes del 2010, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Aquí, ya Ancash un poquito menos cadenas, pocas hectáreas, porque obviamente eh, son una menor cantidad, pero fíjense ustedes la cantidad de productores, ¿no? A pesar de que en hectáreas había poquito, ¿no? Fíjense la cantidad. Y eso tiene que ver con productividad de tierras, ¿no? De proceso productivo. A lo mejor es en agricultura de costa también, que ya sabemos que es un poquito, que gana mayor productividad, ¿no? En Andahuaylas, en Apurímac, una cantidad muy fuerte de encadenamientos, ¿no? Arequipa, igual que Amazonas, ¿no? Un poco menos cantidad de hectáreas, con menos beneficiarios, ¿no? Y también con una menor volumen de producción, ¿no? Entonces, aquí tenemos un listado ahí de encadenamientos agrícolas que son mapeados, que en total nos conllevan a 500 encadenamientos, ¿no? Hacer la revisión de pronto de estos encadenamientos, dependiendo de la región, en el ámbito de actuación de ustedes, ¿no? En algunas regiones existe, por ejemplo, por ordenanza regional, su conjunto de cadenas priorizadas, ¿no? Eso porque hay un mandato del propio MEF de que priorice sus cadenas, ¿no? Entonces, eso hay que ir a la búsqueda de esas cadenas priorizadas y a partir de ahí hacer el mapeo, el análisis, ¿no? Que estamos recomendando como parte del proceso de gestionar cadenas, ¿no? Y en el caso de las manufacturas, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? Estamos hablando del calzado y las confecciones, ¿no? Como dos encadenamientos que podrían potenciarse, ¿no? En Lima, el encadenamiento gráfico, y hablamos de servicios, porque ayer hablábamos, por ejemplo, ¿no? De que parecían raras, ¿no? Encadenamientos de servicios, pero los existen, ¿no? Producción de muebles y sector mecánico, ¿no? En Arequipa estamos hablando de confecciones y sector gráfico también. San Martín, por ejemplo, hablando de manufacturas, porque aquí hemos visto anteriormente 509 cadenas agrícolas de las 25 regiones, pero aquí estamos hablando de posibles encadenamientos manufactureros en las regiones, ¿ah? También importante, ¿no? No todo se reduce a lo agrícola, no nos olvidemos, ¿no? Los sectores muebles y alimenticio, por ejemplo, fíjense San Martín, ¿no? El sector alimenticio, alimentos, como en Lima, ¿no? Alimentos, pero ya los alimentos que agregan valor, es decir, que en los cuales se da una transformación de valor, ¿no? Una transformación a producto. En Junín, el calzado también ha cobrado mucha vigencia en los últimos años y las confecciones perfectamente, ¿no? Son encadenamientos que ya están siendo desarrollados a nivel de región en manufacturas. Y en Cusco están también los muebles y la metalmecánica de forma creciente. Por ejemplo, aquí tenemos esta rápida mirada de un conjunto de regiones que en algún momento se habían priorizado para su atención y se han venido trabajando, ¿no? En, en algunos lugares, ¿no? Y entonces eso nos lleva a hablar de qué posibilidades existen desde el sector público para apoyar las cadenas productivas. ¿Qué debemos hacer más que las posibilidades? ¿Cómo debemos hacer? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos en la actualidad? Que la mayoría de encadenamientos, ¿no? No están agregando valor en el ámbito local, en los eslabones de arranque, sobre todo en el eslabón de la producción. No agrega valor y en consecuencia no genera riqueza. Es decir, solamente producen, ¿no? Y nada más, sobreviven, sigue la pobreza, no se genera riqueza local.
esto que es una agenda importantísima para los actores de desarrollo que somos nosotros. Nosotros somos actores de desarrollo, en tanto agentes promotores para la gestión de las cadenas. Tenemos que mirar este detalle, ¿no? De frente de la producción a la comercialización, ¿no? En una gran cantidad de cadenas, en casi todo lugar. Nada de valor, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacerse? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra lógica de gestionar la cadena? Hay que propiciar el eslabonamiento. Y es un eslabonamiento que se dé en el ámbito del territorio, ¿no? En el ámbito del territorio. Digamos que aquí, esta zona sea un territorio X, un distrito, una provincia, ¿no? Hay que impulsar que el eslabonamiento se dé, que el agregado de valor se dé ahí en el territorio, para garantizar que la riqueza se genere, se cree para el ámbito local. ¿Correcto? Entonces, hay que impulsar eslabonamientos en el territorio. La postproducción, la transformación, ¿no? En el territorio, porque en el territorio hablamos de lo local, ¿correcto? Y haciendo referencia a encadenamientos productivos que están siendo generados en una localidad determinada, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablaba nuestro colega Marino Rosas, que estaba trabajando en la región, en la provincia de Sánchez Carrión, por ejemplo, ¿no? Con cuy y con lácteos, por ejemplo. Entonces allí se espera que, por ejemplo, ese proyecto eslabone, sirva para eslabonar en el ámbito local, en el territorio determinado, ¿no? En el territorio X, ¿no? Sirva para eslabonar, ¿ya? Y esto, obviamente, es una de las claves que tiene que impulsarse desde los actores del Estado. ¿Quién? La municipalidad distrital. ¿Quién? La municipalidad provincial. ¿Quién más? El gobierno regional. ¿Quién más? El gobierno nacional, los ministerios. ¿Y cómo tenemos que actuar entonces? En consecuencia, se busca que se trabaje de esta forma, ¿no? Implementando un modelo de institucionalidad para el desarrollo productivo con una gobernanza que permita que los diferentes sectores hagan bien lo que tienen que hacer en su ámbito de actuación, ¿no? Que Midagri, por ejemplo, trabaje en torno a la productividad y calidad de productos primarios, aquí donde le corresponde sacarlo bien. Que produce, trabaje fuertemente en procesos de agregar valor al producto primario. Y que conjuntamente con Mincetur se haga la coordinación para apoyar a estos productos que tienen un potencial de aprovechar oportunidades comerciales en el exterior. Entonces, esto tiene que hacerse de manera coordinada con el gobierno regional. En este caso estábamos hablando de, por ejemplo, el tipo de Amazonas, ¿no? Pero también con los gobiernos locales de las cuencas, en este caso la cuenca media del Marañón, ¿no? En el que también actúan, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente a través de CERNAM, que genera proyectos productivos, y en el que se tienen que estar involucrando a los gremios de los productores, o MIPES, a las ONGs, a las IFIs, al Ministerio de Educación para que a través de sus actividades de proyección también vaya generando esta mirada en su población educativa que mañana más tarde va a ser la que tome la posta en estos encadenamientos, ¿no? Y a todos los demás sectores involucrados, porque sin buenas carreteras no va a ser posible que salgan los productos a bajos precios, que sean competitivos, y en el que se ejerza un rol subsidiario que no se está dando necesariamente, en donde no todos hagan todo, sino que cada uno tenga un rol. El gobierno central no debería estar haciendo actividades de primer piso. Esas actividades de primer piso son del gobierno local. Este es el primer piso. Él es el que tiene que cooperar directamente con los productores, con las MIPES, el gobierno local. En la lógica del encadenamiento, ¿eh?
Otras tareas, el gobierno regional y unas otras, el gobierno central. Rol subsidiario del Estado, no duplicando, pero sí cumpliendo todos, con la lógica de conllevar a que el encadenamiento se refortalezca, el encadenamiento crezca, la riqueza se genere para el pequeño productor, que hay una redistribución en todo caso de esa riqueza que se está generando en el agregar valor, ¿no? Y aquí el Viceministerio de Gobernanza Territorial tiene mucho que desarrollar, ¿no? De la PCM para ordenar esta perspectiva, ¿no? Que se realice una acción articulada y alineada. ¿Para qué? Para promover las economías en el territorio. Esto es algo que se convierte en un gran reto, ¿no? Porque ustedes habrán podido, ¿no? Seguramente en su experiencia, visualizar que no necesariamente hay estos niveles de articulación y alineamiento, que, como decimos en el argot popular, cada quien se dispara por su lado, ¿no? El gobierno local por acá, el gobierno regional por allá, el ministerio con sus programas por aquí, y así no se contribuye a que los encadenamientos se potencien, ¿no? Y nos falta mucho para impulsar este tipo de modelos, pero es del camino. Entonces ustedes deberían generar, digamos, a la hora de su accionar, se les invita a que puedan impulsar este nivel de institucionalidad, ¿no? Y para eso existen, pues, los espacios de diálogo oficiales, ¿no? En el nivel local, en el nivel regional, ¿no? Decíamos que existen, por ejemplo, los consejos de exportación, los consejos regionales de micro y pequeña empresa, en donde se abordan estos temas. Algunas provincias ya tienen consejo local, la mirada productiva, el pequeño productor también es mirado como una MIPE, en consecuencia, hay aquí bastante que hacer. Y esta mirada siempre es importante tenerla para lograr impulsar. La concertación de los actores es un elemento clave para el desarrollo de las cadenas. No lo olvidemos, por favor. Y ahora ya, para ir cerrando nuestro tema 4, porque ya vimos 3 temas, ¿no? Ya vimos 3 temas. Entonces, entramos en cómo gestionar el encadenamiento productivo, ¿no? Esto va a ser desarrollado in extenso mañana por nuestra colega Gina, sobre todo en alguna de las partes que tienen que ver con la gestión, ¿no? Para hacer un énfasis, porque, como había mencionado José, el espíritu de este curso es con un enfoque de Procompite, ¿no? Porque acuérdense, en Procompite, una de las partes es priorizar las cadenas, ¿no? Un elemento clave es cómo hago el estudio de priorización de cadenas. Entonces, esto que estamos repasando, esperemos que les ayude a eso. Y mañana va a haber un énfasis mucho mayor en esa parte por nuestra colega Gina, ¿ya? Sobre cómo potenciar el estudio de priorización de cadenas pensando en el Procompite. Pero siempre es importante decirles que hay que ir pensando en algo más allá de eso, en impulsar programas de desarrollo económico local en los territorios. Es importantísimo. O de pronto, planes de desarrollo económico local. Miradas de largo a mediano plazo, en los que se incluyan las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, que se incluyan, ¿ya? Pero siempre es, como dicen, ¿no? Hay que actuar localmente, pero pensar globalmente, ¿ya? Siempre intentemos desarrollar esa práctica. Entonces, hemos tomado, por ejemplo, ¿no? De Juan Carlos Vegas, esta propuesta de lo que significa la gestión de las cadenas, ¿no? Y él señala instrumentos que facilitan la gestión, para lo cual establece 4, digamos, orientaciones, ¿no? Cuatro perspectivas. Un marco orientador vinculado a las políticas e instrumentos, la operación en sí, vinculado a planes y programas estratégicos, el diálogo, que está dado por secretarías técnicas o gerentes de espacios de diálogo, y la concertación, ¿no? Que se da a través de contratos, de alianzas y de acuerdos, ¿ya? Él señala estos instrumentos que facilitan la gestión de las cadenas, ¿ya?
Esto es algo que para tener en cuenta, ¿no, colegas? Marco orientador, ¿ya? Las políticas e instrumentos, la operación, que es en sí los planes y programas estratégicos, el diálogo, ¿no? El diálogo y la concertación. ¿Ya? Son 4 instrumentos a los cuales hace referencia Juan Carlos Vegas, en una presentación que hemos identificado en la Infosfer. Y también allí 2 niveles de gestión señalan, ¿no? 2 niveles de gestión. Alianzas productivas y acuerdos de competitividad. ¿Ya? ¿No? Las alianzas productivas alrededor del negocio en sí, ¿no? Del encadenamiento, de la campaña, ¿no? Y que se convierte pues en un acuerdo entre los privados, como veíamos ayer en el modelito, ¿se acuerdan? De manera horizontal entre pares y de manera vertical con otros que son diferentes a nosotros, ¿no? Y que se plasma en contratos de compra-venta, en provisión de insumos, en maquilas y en créditos, ¿no? Alianzas productivas. Acordémonos ayer lo que conversábamos de la famosa articulación productiva, ya basándonos en esta articulación productiva. Y luego es el acuerdo de competitividad, ¿no? Pensando en el mediano plazo, ¿no? Que se dan de pronto con presencia del sector público y que buscan, tienen un interés de favorecer tanto el diseño como la implementación de políticas, ¿ya? Políticas. Entonces, y fíjense, esto se plasma en un acuerdo de competitividad nacional o regional y que incluso puede ser también mirado localmente, ¿no? Localmente. Y estos 2 niveles de gestión, como volvemos a repetir, ¿no? Uno en los actores, miren, fíjense, esto es como mencionar, ¿no? Nuestros actores directos, por aquí, ¿no? A través de alianzas productivas, de articulación e integración productiva, ¿cierto? Propiamente ya en el negocio, y los que se dan entre los actores del entorno que están en esa cadena. ¿Ya? Que buscan, seguramente buscan que hacerle el correspondiente respaldo, apoyo a esto, ¿no? Es decir, no divorciados, sino de manera muy coordinada. Esto como el centro, lo de las alianzas productivas, y esto como el elemento que va a ayudar a que se cumpla el propósito, ¿no? A que haya éxito, a que se generen resultados en esta gestión de hacer alianzas productivas. ¿Ya? ¿Qué más nos señala? ¿Qué más nos señala? Nos señala los acuerdos de competitividad, ¿no? Hablamos que es un instrumento en el que participan actores privados y actores públicos, ¿ya? Y que parte de un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de la situación del encadenamiento, ¿no? Que permite construir una visión y que al mismo tiempo genera un plan de acción concertado, ¿no? ¿Y para qué? Para que impulsar que la cadena incremente su nivel de competitividad, se vuelva más sostenible y contribuya justamente a esto que decíamos, ¿no? A la equidad y a la seguridad, ¿no? Como fines ya, ¿no? Como fines de desarrollo, pero basándonos en un elemento que es el acuerdo de competitividad. Hace un tiempo estuvimos trabajando, me acuerdo, en algunas cuencas, en algunas mancomunidades, ¿no? Hicimos un trabajo sobre agendas de desarrollo económico local que tenían esta perspectiva, ¿no? Agendas de desarrollo, pueden llamarlo, ustedes pueden llamarlo como estimen pertinente, pueden llamarlo acuerdos de competitividad, también pueden llamarlo agendas de desarrollo económico local, ¿no? Agendas de desarrollo económico, para no hablar, estar pensando de repente en un plan, pero en este caso, este acuerdo supone un plan de acción, fíjense ustedes, que tiene la característica de ser concertado, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre estos actores privados, aquí están los propios productores, están las universidades, las ONGs, ¿no?
¿correcto? Algún instituto de investigación, a lo mejor. Y por aquí están los niveles de gobierno. Entonces, aquí, por eso cobra relevancia el espacio de diálogo y concertación, ¿no? Impulsar espacios. En algunos casos, ¿qué se establecen? Por ejemplo, mesas, ¿no? Algo más práctico. No existe un consejo local de la MIPE, pero podemos instalar una pequeña mesa interinstitucional en la cual se va forjando el trabajo. Pero fíjense que no solamente es la gestión no solamente tiene que ver con el encadenamiento directo, sino tiene que ver con lo directo y con lo indirecto. Es un trabajo integral, es una mirada integral, incluso en el que tienes que tomar en consideración los elementos exógenos internacionales, por lo que ya habíamos conversado, porque a lo mejor estás trabajando en una cadena que está condenada por la presencia de fuerzas enormes que están más allá de esto, están mucho más allá de esto, ¿no? Que incluso ni el propio país puede ayudar, ¿no? Como lo que habíamos conversado, ¿no? El caso de los calzados, por ejemplo, que han sufrido bastante, ¿no? Pero que ahí están, ¿no? Ahí están y han tratado de salir adelante esas aglomeraciones productivas y algunos otros encadenamientos que podemos ir mirando también, ¿no? Entonces, acuerdos de competitividad, ¿ya? Entonces, como resumen de todo esto, nosotros ¿qué decimos? ¿No? ¿Qué decimos? ¿Qué podemos hacer para gestionar la cadena? Entonces, recomendamos, primero que nada, hacer una identificación en mi territorio concreto. Y luego de esa identificación hay que hacer priorización, ¿no? Una priorización, ¿correcto? Sobre la diversidad de encadenamientos que hayan en tu territorio, ¿no? Asumamos que de repente te dan la oportunidad de gerenciar de ser gerente de desarrollo económico local en una municipalidad estatal, provincial, etcétera, ¿no? O un promotor, o un especialista, o un analista. Entonces, lo primero es, hay que identificar cuáles son, y para eso mañana, con Gina, van a trabajar el detalle de cómo se hace este proceso. Herramientas para identificar, herramientas para priorizar el encadenamiento. Pero esto es lo primero, ¿no? Como hay que tener en consideración, ¿no? Luego, ya viene el trabajo complejo y arduo de hacer el análisis, según lo que les habíamos comentado ayer, ¿se acuerdan? ¿No? Y en base a los ejemplos que hemos mirado, en el que hay que eslabón por eslabón estar identificando, levantando toda la información a través de diferentes formas. Tenemos talleres participativos, ¿no? Buenas noches, ya, a lo mejor también existen otros métodos, como por ejemplo hacer entrevistas en profundidad a actores reconocidos del territorio que tienen experiencia sobre determinados encadenamientos. Entonces allí, y para el análisis hay que, como hemos visto, hacer primero un rápido mapeo, ¿no? Aquí va a estar también en el dossier de documentos, vamos a entregar a José para que lo soliciten algunas herramientas, ¿ya? Para que puedan hacer hay unas guías ahí para hacer mapeo de cadenas, ¿ya? Hay guías, hay material para eso. Entonces, eso es lo segundo, hacer un adecuado análisis y hacerlo de la manera más responsable posible, ¿no? Dentro de la lógica que habíamos conversado, ¿no? Intentar desarrollar los métodos participativos en el que la información sea proporcionada principalmente por el propio productor, pero también sin desdeñar la información que nos puedan dar los agentes del entorno, que es muy importante,
Ya, los agentes del entorno son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que levantan la información, los que tienen la data, los que tienen los casos, los que tienen la experiencia de haber trabajado ya en esos encadenamientos o de repente en otros encadenamientos, en otras latitudes. Entonces, todo eso que nos puedan proporcionar sí es relevante, de los dos tipos de actores, de los directos y de los indirectos. Pero hay que hacer un proceso de investigar, que puede ser sumario si quiere, ¿no? Tomarse rápido, 3, 4, 5 días para dedicarse a full time y hacer el análisis de mi cadena. Pero hacerlo con todo el instrumental metodológico posible para que la riqueza de ese análisis sea muy positiva. Con un buen análisis tienes un excelente diagnóstico. Y si tienes un buen diagnóstico, entonces puedes dar en el clavo con las medidas de la siguiente etapa. ¿Qué es la siguiente etapa? Es el proceso en el que concertamos, el proceso en el que consensuamos, en el que dialogamos, en el que nos sentamos con otros actores que tienen relación directa o indirecta con el encadenamiento en el cual quiero intervenir, que me van a ayudar a tener a lo mejor una mirada sobre esa realidad que yo no la estoy viendo como agente impulsor de la cadena, ¿no? Entonces sí va a ser importante que hagamos ahí la concertación con estos actores, habiéndolos identificado en el proceso del análisis, justamente. Porque si a lo mejor proponemos algunas medidas que los actores directos no están dispuestos a ejecutar, ¿qué se va a poder hacer ahí? Si proponemos alguna medida, en el siguiente paso, que es el que ya tiene, ¿no? Como os había señalado incluso antes, ¿no? El plan de acción. ¿Correcto? Si yo ya tengo mi análisis bien hecho de mi cadena, ya tengo mi conjunto de actores que están de acuerdo en ese análisis, entonces de manera conjunta salimos a formular un plan de acción. Y en la lógica que habíamos conversado hace un ratito en el modelo de institucionalidad, ¿no? Forjando, propiciando, invitando a que se formen los espacios para dialogar, concertar y accionar conjuntamente. Hoy, por ejemplo, tenemos en el Perú el Plan Nacional de Acción del Café, por ejemplo. Miren cuántos años ha tenido que pasar y está en ese esfuerzo, ¿no? Un instrumento que viene siendo impulsado por Midagri en alianza con ONUDI. Pero es un instrumento muy importante, un Plan Nacional de Acción del Café, fíjense ustedes, con sus grandes componentes, con sus grandes líneas y participando en la mesa los ministerios, todos los actores, pero a nivel nacional. Entonces, ¿por qué no plasmar estas estrategias de nivel nacional en los niveles locales? Porque obviamente resulta siendo bastante ambicioso, ¿no? Un plan de ese nivel, de esa envergadura. Pero a lo mejor puedo concertar con un grupo de actores en espacio más reducido, en escala local, un plancito de acción local. Para que en los ámbitos en donde no está nuestra actuación, porque acordémonos, la cadena no está en un solo territorio. Las cadenas están en diferentes territorios, sus eslabones están en diferentes territorios. Pero si yo quiero accionar un plan en un determinado territorio, ¿no? Tengo que ver qué posibilidades tengo para desarrollarlo, porque a lo mejor mi plan de acción vaya un poquito más allá de eso. Que se ha intentado hacer, porque volvemos a repetir, ¿no? Esto no es nuevo. La gestión de cadenas productivas mínimo tiene un par de décadas, mínimo, con los cambios que han estado dándose, ¿no? Conceptuales, de perspectiva, de orientación, de estrategia, de nuevas realidades, ¿no? De nuevos entornos, como lo hemos mencionado, pero ahí están. ¿Correcto? Hoy decimos, ¿sí es posible hacer gestión de cadenas productivas? Por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay una secuencia de
pasos que se podrían ir dando y en los que mañana va a ahondar Gina en la priorización, que es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque queremos hacer gestión de cadenas productivas a partir de iniciativas de apoyo a la competitividad productiva local, que son los Procompite. Y entonces ahí vamos amarrando una cosa con otra, porque como yo acciono un plan, ¿no?, de mejora de un encadenamiento si no tengo el financiamiento. Con los Procompite, ¿no?, que ya tienen su buena cantidad de años, se permitió que justamente se cuente con el financiamiento para la mejora de los encadenamientos. Y ahí están, más de 1.000 millones de soles, ¿ah? No es poco dinero, que se ha inyectado a la economía, a los encadenamientos, y entonces ahí hay que darle una mirada de pronto a los estudios de impacto de Procompite, porque sí nos están dando algunas recomendaciones para la mejora, y eso ustedes tienen que saberlo, ¿no? Entren a la página de Procompite y ahí van a descargar el estudio de impacto que se ha hecho recientemente para que vean ahí qué nos están diciendo como recomendaciones a efectos de que lo tengan en cuenta ustedes a la hora de priorizar sus encadenamientos que van a ser atendidos por Procompite. Pero si queremos ser un poquito más ambiciosos, vayamos viendo en planes de acción de territorio sobre otros encadenamientos, sobre qué más hacer más allá de Procompite. Eso es un reto y una invitación para todos. ¿Ya? Y con eso ya estaremos dando por concluida la sesión 2 que nos ha correspondido a esta fecha, 21 de diciembre. Me imagino que a lo mejor hay algunas preguntas. Podemos agotar unos minutos más para algunas preguntas que tengan ustedes si desean participar. Ustedes han visto que estos temas son muy amplios y se ha hecho el esfuerzo pues, por presionarlos en 2 horas, en 4 horas, para que podamos ir también de la mano con un esfuerzo porque todo sea dosificado, ¿no? Si bien es cierto, han sido rápidos algunos temas, pero seguramente tenemos la confianza de que en algún momento vamos a poder interactuar con relación a estos temas. Por aquí tienen mis datos, ¿no? Y obviamente cualquier contacto a través de José, del equipo de Social Stratum, y esperamos pues poder en algún otro momento compartir con ustedes algunos otros temas de interés, porque ustedes han visto que en esto de desarrollo productivo hay muchos temas de interés que perfectamente se pueden ir acoplando a la mejora de nuestros conocimientos y que nos permitan activar detalles. No veo ningún comentario ya en el chat. José, no sé, estamos ya creo ya en la hora exacta del cierre, aunque tenemos todavía unos minutos más. Yo quedo atento a que eventualmente algunos de ustedes puedan animarse a compartir alguna pregunta, algún comentario. Hoy día los he notado un poco más silenciados, no sé por qué, pero en definitiva, espero que podamos seguir interactuando, ¿no? Sí. En realidad, como decía ayer en nuestra reunión, hay una diversidad de textos, pero yo creería que uno de los elementos que hay que leer todos es la ley 28864, ¿no? La ley que hablábamos ayer, y esa es la que, primerito que nada, le recomendaría darle una mirada, ¿no? Porque allí está condensado mucho de esto, muchísimo, ¿ya? Entonces, eso es algo que les recomiendo dar una mirada, y luego es hacer uso de esta herramienta que es tan poderosa, se llama Google, ¿no? Ahora todo el mundo sabemos qué es googlear, ¿no? Googlealo, ¿no? Entonces, googleen y van a encontrar muchos materiales interesantes. Hay algunas experiencias exitosas en el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Les decía que revisemos la ley y de manera complementaria vayamos revisando los temas que nos concitan. Y yo les recomiendo, hay un libro que se llama sobre articulación productiva, ¿no? De redes empresariales, que ayuda mucho a entender esta perspectiva de encadenamientos a través de promover articulación entre pequeños productores o MIPES, ¿no? Sí, eso sería la recomendación. Como decía, ahí para solicitudes va a quedar un dossier para quienes lo soliciten.
por el canal que les ha indicado José, ¿no? Hay un canal que es comunicación con él para que accedan al dossier de materiales que acompañan, ¿no? Porque hay un sinnúmero de... Así es, vamos como decíamos, a dejar, ¿no? Para que, acompañado a estos PPTs, un conjunto de documentos que les va a permitir ahondar los conocimientos en torno a estas materias que hemos conversado durante estas 2 sesiones, ¿ya? A través de la comunicación que les ha indicado José, ustedes van a poder solicitar estos materiales que hemos compartido en estas 2 sesiones, adicionalmente al dossier de documentos en los cuales vamos a compartir literatura más especializada, ¿ya? Sobre estos temas. No solamente sobre encadenamiento, sino solamente sobre otros temas que hemos conversado que también hay que tomar en consideración, como por ejemplo, proyectos de articulación e integración productiva, como por ejemplo, conglomerados o clústeres, ¿no? Etcétera, ¿no? Y sí, en donde también hay definitivamente algunas experiencias, hay a un libro de experiencias en articulación productiva que seguramente también van a poder accederlo, ¿no? Sí, sí, a través del señor José, toda solicitud les va a ser bienvenida y les va a proporcionar no sé si José, aquí están viendo, por ejemplo, el correo, ¿no? El soporte es José el correo, ¿no es cierto? Al cual se comuniquen, o a través de tu celular, ¿no? Por WhatsApp. Si ahí, en todo caso, José, me precisas, yo con esto estoy despidiéndome de todos y cada uno de ustedes, el agradecimiento por su participación, por habernos acompañado durante estas 2 sesiones. No se olviden que mañana a las 7:30 es la sesión 3, ya en el que se va a abordar ya la priorización de cadenas, ¿no? Pensando en el enfoque Procompite, con una experiencia vasta que tiene nuestra colega Gina Pachari, y en el que vamos a poder tomar la posta para ver de qué forma mejoramos nuestros encadenamientos productivos en torno a aprovechar oportunidades como el Procompite. ¿Listo? Por mi lado, eso sería todo, ¿no? Nuevamente reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de los presentes, esperar encontrarnos en otra oportunidad con algunos otros temas de interés que conciten a todos y cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos, buenas noches y hasta luego.